exiliados de Capela o hijos de Adán y Eva? ¿Cuál es el origen de la raza humana y cómo todo empezó? Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos un poco más de la historia de los exiliados de Capela y cómo fue su llegada al planeta Tierra. Para crear el guión de este video, utilicé como base los libros A Camino de la Luz, del Espíritu de Emmanuel, psicografiado por Chico Xavier, y el libro Los Exiliados de Capela de Edgar Allan Poe. La formación del planeta Tierra ocurrió hace unos 4.500 millones de años, a partir de un fragmento del Sol que Dios dio para que Jesús pudiera crear el planeta. El primer paso fue calmar las fuerzas telúricas y con la creación de la atmósfera y las lluvias torrenciales para poder enfriar el magma y la corteza terrestre, provocando así la aparición de los océanos y la separación de las placas tectónicas que así crearon los continentes. Y este proceso duró alrededor de 1 billón de años. Después de este periodo, las fuerzas en la naturaleza ya se habían normalizado, dando así la oportunidad de surgir vida para la evolución de los seres vivos en el planeta. Y eso hace más o menos unos 3.5 billones de años. La Tierra estaba habitada por 6 grandes grupos de diferentes etnias, cada uno con sus particularidades y sus niveles de conocimiento. Hablemos ahora del grupo de personas originales del planeta Tierra. Y es importante tener en cuenta que antes de la llegada de los capelinos ya habían alrededor de 3 millones de nuevos espíritus formando el pueblo original de la Tierra, que está formado básicamente por los africanos. La África es la cuna de la humanidad de la Tierra, porque como fueron los primeros pueblos del reino hominal que habitaron en la Tierra, también fueron los elegidos por Jesús para ser el molde de la raza humana. Vivían de una manera sencilla, adorando los poderes de la naturaleza y viviendo en armonía con los recursos naturales. El segundo pueblo que se desarrolló en el planeta Tierra está formado por el primer grupo de exiliados que llegaron aquí. Vinieron de Aldebarán, que son básicamente los asiáticos, que formaron las etnias amarillas, como los chinos, mongoles, coreanos y japoneses. Lo que nos ayuda a entender algo de esta gran diferencia en las tradiciones del Oriente y del Occidente. Dando un salto en el tiempo, hablemos ahora de un tiempo aproximado de hace 10.000 años, con la llegada de los primeros capelinos en la Tierra. Este periodo de exilio duró hasta unos 5.000 años antes de Cristo, fecha aproximada de la llegada de los últimos capelinos al planeta. La llegada de los exiliados pone fin al periodo de la Edad de la Piedra en el periodo Paleolítico y empieza en el periodo Mesolítico y también Neolítico. Al final del periodo del degredo, con la llegada de todos los exiliados, comenzamos las razas adámicas y tenemos el periodo de la edad de los metales, el cobre, bronce y el hierro, mostrando la influencia que los exiliados tuvieron en las civilizaciones de la Tierra. Y además de aprender a manejar los metales, inauguraron la antigüedad y la historia mismo con la escritura, porque en el periodo prehistórico no había la escritura. Hagamos una breve pausa para dejar una reflexión sobre la hipótesis de que Adán y Eva fueron los primeros habitantes del planeta Tierra. Algunas creencias afirman que Dios hizo a Adán y que de una costilla de Adán hizo a Eva. Y después ellos tuvieron a 2 hijos, Caín y Abel. Y que el tercero hijo de ellos, que se llamaba Seth, solo nació después de que Caín ya había matado a Abel. Pero, si mirarmos en la Biblia, en el libro de la Génesis, capítulo 4, versículos 16 y 17, encontramos: Y Caín salió de delante de la faz del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este de Edén. Y Caín conoció a su mujer,
y ella concibió y dio a luz a Enoque, y construyó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo Enoque. Pero, ¿cómo Caín encontró una ciudad habitada fuera del jardín del Edén si teóricamente solo había Adán, Eva y él en este momento? Los dejo esta reflexión y seguimos con el tema del video. ¿Quiénes son entonces las razas adámicas? Bueno, representadas por Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso, son las cuatro corrientes civilizadoras que han sido degradadas de uno de los planetas que gira alrededor del sistema de Capella. En el libro La Génesis, según el Espiritismo, en el capítulo 11, ítem 38, Kardec informa: según la enseñanza de los espíritus, es una de estas grandes imigraciones, o, si se quiere, una de esas colonias de espíritus procedentes de otra esfera que dio origen a la etnia simbolizada en la persona de Adán, y por esta razón llamada la raza adámica. Cuando llegó a la tierra, había estado poblada desde tiempos inmemoriales, como América cuando vinieron los europeos. La raza adámica, más avanzada que aquellos que la habían precedido en la tierra, es de hecho más inteligente. Es ella quien ha empujado a todos los demás a progresar. En el libro A Camino de la Luz, Emmanuel nos informa: hace muchos milenios, un planeta del sistema solar de Capella, estrella de la constelación de Auriga, pasó por un periodo de evolución y millones de espíritus fueron enviados a nuestro planeta para contribuir al crecimiento tecnológico y expandir sus males, aprendiendo humildad y amor, simbolizado en la figura de Adán. Eso nos deja claro que Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso, son la representación de los capelinos que vinieron al planeta Tierra en masa. La llegada de los capelinos formó los cuatro grandes pueblos de la antigüedad. Los egipcios, que fueron el primer grupo de exiliados en llegar al planeta Tierra, eran los menos endeudados y poseían un conocimiento científico muy avanzado para la época. Ellos fueron los que más se destacaron en la práctica del bien y la verdad. Eran las personas que mejor sabían asimilar las cuestiones relacionadas con la muerte y la comunicación con el plano espiritual. Según Emmanuel, casi todos los que formaron parte de este grupo ya han regresado a Capella, y los que aún no han regresado es porque se ofrecieron como voluntarios para ayudar a Cristo en la evolución de los otros pueblos que aquí están en la tierra. Luego vino el pueblo hebreo, quien es el pueblo de Israel, probablemente la raza más fuerte que vino de Capella. Ya creían en la existencia de un solo Dios, pero también llevaban una vanidad espiritual muy fuerte. Emmanuel los define como los más creyentes y los más necesitados, dada su vanidad exclusivista y pretenciosa, la raza más libre, la más internacionalista, la más fraternal entre ellos. Sin embargo, el más altivo y exclusivista del mundo. El pueblo egipcio dejó su relato histórico en las pirámides, pero el pueblo hebreo dejó su relato en el Antiguo Testamento. Emmanuel también nos informa que son el pueblo más endeudado ante la ley divina. De todos los exiliados, son los que tienen las mayores deudas. Siguiendo esta línea de razonamiento, podemos concluir por qué Jesús eligió nacer entre los hebreos. No vine por los sanos, sino por los enfermos. El tercer pueblo está formado por los hindús, y son de origen anterior a la civilización egipcia en sí, y son muy anteriores a los grupos israelitas. Probablemente son las personas más espirituales. Conocen muy bien la ley de la reencarnación y los cuerpos espirituales. También dominan las técnicas que sanan, respiran y meditan. Emmanuel los describe como las personas con un alto grado en las ciencias espirituales, pero con fuertes raíces de una poderosa vanidad. La cristalización del orgullo religioso en contacto con los pueblos primitivos que estaban aquí
herederos de una ciencia y un patrimonio espiritual gigante. Los hindús preferían esclavizar que educar y eran responsables en la división de arias y parias. Y el cuarto pueblo son los arianos, los indoeuropeos, blancos, latinos, celtas, griegos, alemanes, eslavos y anglosajones. Es aquí donde encontraremos las historias más bellas y encantadoras, pero también es aquí donde encontraremos las tragedias que han sacudido el planeta. Después de separarse del pueblo hindú, formó todas las naciones europeas y influyó en todos los demás pueblos con su inteligencia, capacidad del trabajo, de construcción y con su arte. Pero ese también es un pueblo perdido. Emmanuel explica que, en su mayor parte, los espíritus disgustados con las condiciones de su decadencia, no acostumbrados a los misterios religiosos y el afán de conquistar un nuevo paraíso, fue sólo que se inaugurara un sentido de propiedad en la tierra para que el germen de la separación y los celos, de la ambición y el egoísmo, destruyera sus esfuerzos por el bien que había hecho. Es el grito de los rebelados. Si he perdido el paraíso, construiré otro en la tierra. Y esta revuelta los hizo convertirse en un pueblo más frío, más cerrado y menos esperanzado, porque prefirieron encerrar los sentimientos de anhelo y amor por Capella y comenzar de nuevo desde cero para no recordar los seres queridos que se quedaron allí. Fueron ellos quienes trataron de rodear, dividir y separar las propiedades, tener esta noción de dominio, de posesión de las propiedades, y con esto hicieron en la tierra las disputas y guerras más terribles y sangrientas. La característica principal de este grupo es la revuelta, la disputa, la voluntad de guerra con el Creador mismo. La mayoría de los tormentos por los que pasa la tierra, como la carrera armamentista, los abusos de poder y de la economía, las atrocidades que vemos todos los días en todo el mundo, son en su mayoría herencia de los arios, que, al encontrar con las heridas de otros pueblos, han establecido en la tierra un régimen de egoísmo y orgullo tan grande que ha sido difícil que las lecciones más simples de la espiritualidad y amor penetren en los corazones de los que viven aquí en la tierra. Estamos acostumbrados al clima de disputa, de vanidad, y nos hemos vuelto agresivos y dominantes por naturaleza. Pero debemos acostumbrarnos a la idea del próximo degredo para muchos de nosotros, porque desde la Segunda Guerra Mundial, los espíritus más rebeldes, egoístas, vengativos y malignos se están preparando para un nuevo degredo, ya que en 2057 el planeta dejará de ser un planeta de pruebas y expiaciones y se convertirá en un planeta en regeneración. Pero este será el tema del video que tendremos en 2 semanas. Para concluir, quiero aclarar que desde la llegada de los capelinos ya tuvimos muchas reencarnaciones en diferentes grupos del planeta Tierra, y que nuestra actual nacionalidad o el color de piel no es referencia para nuestro nivel evolutivo. Y en nuestro próximo video tomaremos un descanso con la transición planetaria y inauguraremos una nueva playlist con videos de psicografías, reportando un poco de la historia de la vida en el plano espiritual. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.